Hola chicos, buenos días. Bienvenidos al día de hoy, lunes 14 de diciembre. Continuamos con su materia de biología. A continuación les estoy explicando el tema del día de hoy. Para el día de hoy van a necesitar su libro de biología y su cuaderno Meraki. En esta secuencia exploraremos por qué todos los organismos tenemos tantas semejanzas en común. Estudiaremos a la célula, la unidad básica que forma a todos los seres vivos y que constituye el primer nivel de organismos de la vida. Para ello, usarás una lupa, o, si está a tu alcance, podrías emplear uno de los inventos que han revolucionado el conocimiento de los seres vivos, el microscopio. Cualquiera de estas opciones te permitirá reconocer esa unidad maravillosa de la que estamos compuestos. Veremos cómo, al igual que nuestros distintos sistemas y órganos, las células también están especializadas. Este hecho les confiere particularidades que permiten diferenciarlas. Con esto en mente, te invitamos a que vayas pensando en tu producto integrador. En esta secuencia te invito a que participes en las jornadas poéticas y literarias por la célula. Ve pensando y tomando notas para tu creación. Con estos temas en mente, piensa y recuerda. ¿Qué sabes sobre la célula? ¿Qué recuerdas de los otros niveles de organismos de la vida? ¿Te suenan las plantas o las palabras organismos, ecosistema o biosfera? Los niveles de organización de la vida. En este bloque trabajaremos, entre otras cosas, el tema de la célula. Para hacerlo, conviene que revisemos y pensemos juntos lo que significa conocer los distintos niveles en que se organiza la célula. En el bloque 1 estudiamos algunos aspectos de tu cuerpo. Nos detuvimos a analizar con más detalle el sistema nervioso y algunos otros componentes o procesos del cuerpo humano. Al hacerlo, analizamos uno de esos niveles de organización, el nivel del individuo o del organismo. En la figura 6.1 puedes observar que los organismos, como tú y como yo, estamos formados por sistemas. Estos sistemas por órganos, estos órganos por tejidos y estos tejidos por células. Cada uno de ellos corresponde con un determinado nivel de organización de la vida. Cada nivel agrupa a los anteriores, como si fueran pequeñas figuras que van embonando una dentro de otra. Exploremos sobre ello en la siguiente actividad. Y entonces, estamos observando que tenemos los niveles de organización de la vida de la célula a la biosfera. Tenemos un organismo. Este organismo es un lobo. Después tenemos una población que puede ser más de dos lobos. Una comunidad donde ya tenemos una serie grande de población. Estos lobos habitan un ecosistema que por ende pasa a una biosfera. Pero para que todo esto se lograra, debió de haber tenido un surgimiento desde la célula, pasado por un tejido, un órgano, que en este caso estamos viendo un hueso, un sistema, que es la unión de todo un sistema de órganos, y así es que tenemos el lobo que normalmente conocemos y que esto sería un organismo. Una o muchas células. Parte de la diversidad de la vida es que existen organismos que están formados por una sola célula. A eso se les llaman organismos unicelulares, como las bacterias, algunos hongos y unos organismos que se llaman protozoarios. En ese caso, una sola célula realiza todas las funciones de la vida. Nosotros, junto con otros organismos que son visibles a simple vista, somos organismos pluricelulares, es decir, estamos formados por muchas células. En nuestro caso, convivimos antes, estamos formados de sistemas.
estos sistemas de órganos, los órganos están formados de tejidos y a su vez los tejidos están formados por células. Lo mismo sucede con cada ser vivo pluricelular, donde las células de cada tejido están especializadas en una función determinada. Y estamos observando la figura 6.3 que nos dice que los organismos pluricelulares están compuestos por múltiples células que se especializan en una función determinada. En este caso tenemos la célula epitelial, que esta conforma el tejido epitelial, lo que es la piel que cubre nuestro cuerpo. La otra célula que estamos viendo, esta es la célula de tejido conjuntivo. Tenemos ahora la célula del sistema nervioso, que al unirse con más células, ya lo vimos en los temas pasados, esto hacía pues un tejido nervioso que era completamente el sistema nervioso. Tenemos otra célula que es la célula muscular. Esta célula al unirse, pues bueno, tiene la actividad de ser un músculo cardíaco en este caso. Por lo tanto, cada una de las células que componen los riñones, las que componen los huesos, la que componen el cerebro, la que componen el riñón, entonces todo esto obviamente forma parte de una cuestión pluricelular. La célula, lo que forma a todos los seres vivos. Uno de los grandes inventos que han transformado nuestro conocimiento sobre los seres vivos, así como nuestra vida en general, es el microscopio. Los avances posteriores a su construcción hicieron posible que los científicos entendieran que todos los seres vivos estamos formados por células. Esta unidad que nos forma realiza todas las funciones que caracterizan a los seres vivos. Se nutre, se produce, se relaciona con el medio en el que vive y muere. Existen células con formas muy diversas y aunque la gran mayoría son microscópicas, es decir, son tan pequeñas que es necesario un instrumento óptico para poder verlas. Hay algunas excepciones. Dentro de las células que sí son grandes están los axones de las neuronas, que pueden medir más de 1 metro, o están esas que seguro saboreas de vez en cuando algunas mañanas. ¿Sabes cuáles son? Entonces, estas nos dan un efecto, lo cual son pues las yemas de los huevos de muchas aves, esos son células muy grandes. Los huevos de gallina miden en promedio 6 centímetros y los de avestruz cerca de 15 centímetros. ¿Los has visto? Entre las plantas también hay algunas células grandes como el polen. ¿Lo has probado? Tiene un sabor entre dulce y amargo. Es considerado un complemento alimenticio muy nutritivo. Pero bueno, esas pueden ser las células más llamativas por su tamaño, pero en realidad son excepciones. Y estamos viendo las figuras del lado derecho donde nos enseñan que el inciso A es un microscopio óptico y el inciso B es un microscopio electrónico. Entonces, gracias a este descubrimiento y este invento es que podemos observar hoy en día la N cantidad de células que existen. Escalas de observación. En este caso estamos viendo una escala a nivel del tamaño de las células que podemos observar. Si nosotros nos damos cuenta, bueno, el ojo desnudo a partir de estos tamaños, las estructuras u organismos pueden ser observadas a simple vista, que en este caso pueden ser los huevos de pescado, los huevos de avestruz o una picaflor que mide aproximadamente 6 centímetros, es que el ojo humano lo puede ver. Pero microscópicamente hay cosas que solamente el microscopio puede observar, que son estructuras u organismos que solo pueden ser observados de esta manera, que se encuentran entre lo que son las células, los cloroplastos y también las bacterias, que sus tamaños son aproximadamente de 10 micrómetros. Hay otros que se necesitan utilizar una microscopía electrónica,
que son estructuras o seres vivos que pueden observarse solo con esta situación, que son aquellos de menos de 1 nanómetro. Por lo tanto, estos son sumamente pequeños. Las escalas de observación, las imágenes que se pueden observar con microscopía óptica, son las que trabajamos en las prácticas de laboratorio con el microscopio. Así que, independientemente del tamaño que tenga un organismo, las células que lo forman serán en su mayoría muy pequeñas. Esto quiere decir que las células de un elefante no son necesariamente mucho más grandes que las de una hormiga. Lo que cambia es el número de células que tiene cada uno de esos organismos. Y lo vemos en la figura 6.6 que dice que, por ejemplo, se estima que un ser humano está integrado por 37.2 billones de células. Aunque el tamaño de los organismos puede variar muchísimo, por ejemplo, un elefante pesa entre 5 y 6 toneladas y mide cerca de 2 metros de altura, mientras que una hormiga no alcanza a pesar ni siquiera 1 gramo. El tamaño de sus células nunca variará, tanto la mayor parte son microscópicas. Entonces, ambos organismos tienen células. Depende de la cantidad de células que se necesiten juntar para formar el órgano o la parte que están requiriendo esas células. En cuanto a su forma, las células pueden ser muy diversas. Por ejemplo, en cada estructura del cuerpo humano o del cuerpo de otros organismos podemos encontrar ciertas clases de células con características muy particulares. Y lo vemos en la figura 6.7, donde la diversidad de formas de las células es enorme. Está determinada por la función que realizan. Y bueno, encontramos lo que es la célula sexual masculina, que sabemos que es el espermatozoide. También tenemos célula sanguínea, que sería un glóbulo rojo. La célula sanguínea también, que sería un glóbulo blanco. Al unirse el glóbulo rojo con el glóbulo blanco, pues nosotros tenemos lo que es la sangre. Tenemos la célula muscular, que es un tejido muscular liso. La célula del hígado, la célula endotelial, las plaquetas, que también junto con las sanguíneas, que son el glóbulo blanco y el rojo, forman parte de esto. Y tenemos también lo que es la neurona motora y la célula del intestino. Si se fijan, las células del intestino son muy diferentes a las del hígado. La del intestino pareciera que tuviera un montón de vellitos para poder trasladar, en este caso, el desecho. Y la célula neuronal, si se fijan, pareciera que tuviera un montón de patitas, pero esto es para que se pueda conectar con otras células. Entonces, cada célula tiene una función característica, y esta célula determina lo que estamos hablando del órgano. Entonces, estas células, al estar dentro del cuerpo humano y de otros organismos similares, se llaman entonces pluricelulares. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener fecha, margen, saludo Meraki y nombre. El título es Los organismos. El objetivo, identificar los diferentes tipos de organismos. La actividad es la número 25. Acabamos de realizar la lectura de la página 95 a la 99. En tu cuaderno, copia y completa el siguiente cuadro, donde tú tienes que describir qué partes de las imágenes que estamos observando. La primera es una planta, la segunda es un pescado y la tercera es una mariposa. Tienes que describir las partes que los componen, qué es lo que los caracteriza, y de ahí funciones que realizan para vivir. ¿Qué funciones necesitan? La planta, la fotosíntesis, el pez necesita alimentarse del agua o vivir dentro del agua para respirar por las branquias. La mariposa necesita insectos, no sé, ustedes ahí tienen que ir completando y llenando todo lo que se requiere. No se te olvide subir tus evidencias. Recuerda que deben de ser fotografías de muy buena calidad de tu actividad 25, insertarlas en un archivo de Word, guardarlo en formato PDF con tu nombre completo y subirlo a la plataforma Aluso o EduCap en el espacio de la actividad 25, Biología.
actividades a la plataforma. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.